tardes, mi hermano, mi hermana, que Dios me lo continúe bendiciendo en esta tarde, eh, en este día que bueno hemos despertado, eh, hemos visto conforme a las noticias y conforme a lo que está pasando en el mundo, que estalló ya por completo la guerra en lo que es el territorio de Ucrania. Estamos en pleno cumplimiento profético de la palabra del Señor. La verdad que yo, bueno, se lo venía compartiendo ya hace un tiempo, venía tocando todos estos temas, eh, lo que es en la escatología, en lo profético, en lo que está aconteciendo en el mundo, ya veníamos meditando y reflexionando conforme a la palabra del Señor, todo lo que venía, bueno, dándose. Y, y bueno, la verdad que estos son tiempos que aún más tenemos que estar ahí en el Señor, aún más fortalecido en Él, sabiendo que el reloj de Dios está próximo a llegar al momento de que se cumpla el tiempo de su venida, se cumpla todo lo que son las consumación de las profecías, todo lo que son las consumaciones de los últimos tiempos y el Señor venga a buscar a su iglesia. Primeramente será, sabemos, el arrebatamiento y después, bueno, después de los 7 años en adelante vendrá aquí a la tierra a juzgar a la humanidad y a todos los que, bueno, se rebelaron en contra de él y establecer su reino ya por completo físicamente. Eh, Sabemos de que estamos muy cerca conforme a todo lo que está viendo nuestros ojos, eh, la terrible guerra que ahora estalló allí en Ucrania y quería compartirle un poco sobre todos estos temas, eh, conforme a la palabra del Señor. eh, Quería transmitirle una enseñanza que va todo conforme a lo que Dios ya dijo de antemano que iba a acontecer, que iba a suceder y que está pasando. Estamos viendo con nuestros ojos que está aconteciendo. Eh, Sabemos de que, bueno, en este último tiempo, sabemos de que Rusia va a estar muy activo, va a estar muy activo en lo que es movimiento en el territorio geográfico, que enseña la palabra, que es Gog y Magog, que representan Ezequiel 38, que también voy a estar compartiendo un poco sobre eso. Va a estar muy activo en lo que es en los conflictos, en la guerra, por eso vimos esos tremendos ataques que ya lanzaron en Ucrania. Ya hace unos días ya habían eh, declarado la independencia a unas provincias, bueno, todo con el propósito de que ellos están mismo aliados con los rusos también, esa provincia que habían declarado la soberanía, la independencia de Ucrania, todo para pretexto para a través de ese lugar también poner sus tropas y llegar a lo que es la invasión, llegar a lo que es la invasión a ese país democrático que es Ucrania. Eh, y todo esto, bueno, tiene que ver todo con Dios, tiene que ver todo con las profecías también que van ahí en cumplimiento. Y por eso es muy importante que estemos meditando, reflexionando y viendo atentamente todo lo que se irá aconteciendo en ese lugar. Eh, en ese lugar vemos que la gente está huyendo, muchos ya se fueron y muchos están yendo. Hace un rato miraba que eh, las autopistas están colapsadas, autopistas la gente está queriendo salir, está queriendo irse, pero bueno, está todo atascado, muchos no pueden salir y los misiles, las bombas siguen cayendo. Eh, la verdad que hay que estar orando por esa gente, por los niños, por las mujeres, por los hombres, por los ancianos, por todos los que han quedado ahí, aún no pueden irse, y para que Dios, bueno, se apiade, los ayude a esas vidas, y los que no lo conocen también lo puedan conocer, puedan llegar de alguna manera a la palabra del Señor a través de los siervos que están ahí, haciendo guerra, batalla espiritual, pueda llegar el mensaje
mensaje a esas vidas que están necesitando de Dios, que están necesitando la gracia de Dios primeramente. Eh, y pueden ser ayudados también en distintas áreas porque hay mucha necesidad impresionantemente en ese lugar, como también en otros lugares también del alrededor que también están en conflicto. En el Medio Oriente sabemos que hay muchos conflictos también y bueno, el mundo está en lo que es conflicto de la guerra, eh, en lo que es, como dijo el Señor Jesucristo, que también las mismas guerras salen del corazón del hombre, el corazón del hombre donde sale las guerras, donde se manifiesta lo que son los planes de ataque, los planes de invasiones, en el corazón del hombre se maquina, se genera, se gesta todo eso, donde son todo eso que lleva a la muerte, la destrucción, los ataques masivos, y la verdad que, que todo eso sale de la maldad, de la misma naturaleza de la humanidad. Está en sí ya el autodestruirse. Dios ya avisó de antemano que todo esto iba a pasar, pero bueno, por eso nada nos tiene que atemorizar, nada tiene que estar atemorizándole, generándole miedo, pánico, porque Jesús dijo es necesario que bueno, todo esto acontezca antes de mi venida, porque estamos viendo de que bueno, el sistema actual eh, está siendo abolido. El sistema actual que gobierna hoy en día, bueno, el mundo, que es Estados Unidos, a la cabeza con otras naciones, está siendo cada vez más debilitado, cada vez más abolido y dejado a un costadito. Es también lo que quería compartirle también a través de este mensaje. Vamos a ir a la palabra en Apocalipsis 17, versículo 9. Vamos a empezar por aquí. Eh, La palabra del Señor es así, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y, ese, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 7 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están en Él son llamados elegidos y fieles. ¿No? Aquí vemos la palabra Señor que nos habla, bueno, primeramente también de la mujer, eh, habla del sistema religioso en el cual, bueno, el falso profeta, bueno, va a reinar en el tiempo del anticristo, eh, que eso simboliza, bueno, lo que es el sistema católico y, bueno, también la reformación católica y la nueva religión que impondrán a la gente. Eh, para llevarlo bueno a lo que es el sometimiento al anticristo y al falso profeta, eh, que eso incluirá bueno la marca y el poder religioso, el cual el anticristo los primeros 3 años y medio bueno llevará a cabo, que gobernará por medio del poder religioso. Eh, y aquí Y aquí vemos por medio de este pasaje también que remarca tanto como el poder religioso que llevará bueno a la gente de la adoración, a esa religión del anticristo y bueno la marca de la bestia. Eh, Aquí también habla acerca de el poder político bueno que ya existió ya desde bueno desde tiempo del espíritu del anticristo, como ya el apóstol Pablo también enseñaba, decía que ya desde ese tiempo bueno ya estaba en actividad lo que era el misterio de la iniquidad, el poder del anticristo espiritual, trabajando para cuando bueno llegue el momento de que venga el arrebatamiento, de que venga la iglesia, la iglesia sea quitada de la tierra, hasta que llegue ese momento. eh, el anticristo opera a través del espíritu del anticristo, o sea, opera a través de lo que es el poder religioso y el poder militar, el poder territorial.
Y aquí lo que remarcaba el apóstol Juan era los distintos reinos, que el reino del principado que operará en el anticristo será un principado satánico que ya gobernó en el pasado, que ya gobernó eh, en la era de lo que fue el imperio, bueno, griego. Será ese mismo principado que fue, bueno, dejado de lado por el imperio romano, el principado que operó en ese tiempo, eh, será dejado de lado y bueno, gobernará, volverá de nuevo del abismo, como decía el apóstol Juan, y volverá a gobernar. Y vemos de que ese principado se está asomando cada vez más a que gobierne por completo en este mundo. Por eso para entender esto debemos sumergirnos también en lo que es Daniel, que habla en Daniel capítulo 2, versículo 31. Sabemos de que el Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro que enseña a través mucho de simbología. Muchas cosas también literal, pero otras cosas habla a través de la simbología. Y cuando habla aquí el apóstol Juan acerca de, bueno, de las bestias, acerca de los principados, de los gobiernos, habla de, bueno, eh, acerca de esos gobiernos, bueno, que gobernará en la tierra, el gobierno que gobernará en el futuro, en la plenitud, y habla de los que ya también en parte gobernaron, como en Daniel capítulo 2, versículo 31, nos enseña la palabra del Señor eh, cuando, cuando Daniel, bueno, le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, porque bueno, en ese tiempo eh, Israel estaba bajo la cautividad de lo que era Babilonia, habían sido cautivos por, bueno, haber desobedecido a Dios, por haberse rebelado en contra de Dios. Dios permitió de que ellos fueran, bueno, fueran llevados cautivos a Babilonia. Fueron llevados cautivos a Babilonia y bueno, allí Daniel, bueno, estaba entre el rey de Babilonia y un servidor, un allegado. Y en un tiempo dice que eh, Nabucodonosor tuvo un sueño fue perturbado, sueño y fue un sueño de parte de Dios, Dios le había puesto un sueño. Eh, y él le había buscado de que magos, astrólogos, adivinos, interpretaran ese sueño, pero ninguno se lo pudo interpretar. Entonces estaba por mandar a matar a todo y ahí saltó, bueno, Daniel, le dijo que no lo mandara a matar a esas personas, esos magos, esos astrólogos, sino que él iba a orar a Dios para que Dios le dé la correcta interpretación de ese sueño que Nabucodonosor había tenido. Bueno, entonces Daniel fue a la oración, oró, importante, por eso es importante la oración para revelación, para tener interpretación de lo correcto, de lo que Dios quiere que nosotros interpretemos bien. Y Daniel oró fervientemente, ayunó también para que Dios le diera la interpretación de ese sueño que Nabucodonosor había tenido, que era el sueño de que había soñado una estatua con cabeza de oro, con pecho y brazos de plata y muslo de bronce, eh, las piernas de hierro y sus pies con, bueno, parte de hierro, dice que tenía, y en parte de barro cocido. Y cada uno de esos simbolismos que tenía ese sueño de Nabucodonosor, Daniel le dijo que eso representaría cada reino. El primero representaba la cabeza de oro, representaba el reino del mismo, de Nabucodonosor, de Babilonia, eh, que después seguiría otro reino inferior que representaba lo que era el pecho el pecho de plata, con los brazos de plata, representaba los medo-persa, representaba el imperio persa que era más débil que el de Nabucodonosor de Babilonia, pero sería derrotado por ese reino más débil, que eran los medo-persas. Eh, y después seguiría de ese reino de los medo-persas, seguiría lo que significa el bronce, que vio en el muslo y en el vientre. Eh, significa Alejandro Magno, significa el reinado de los griegos, que bueno, arrasaron
por todo lo que fue bueno el mundo antiguo, llegaron a conquistar todo, llegaron a conquistar lo que fue bueno, todo lo que fue ese mundo antiguo, África, lo que fue bueno Europa, lo que fue el Asia, todo ese mundo antiguo. Alejandro Magno llegó a conquistar toda esa zona, todos esos lugares. Y bueno, le interpretó ese sueño que después de los medo persa llegarían los griegos. Y, y después de los griegos sería, bueno, conquistado Grecia por los romanos, por el imperio romano. Y el último imperio sería, bueno, el imperio que remarca eh, el barro cocido con hierro, en las partes bueno, de los pies con barro cocido, o sea, una mezcla remarcaba. Y ese reinado que remarcó Daniel en la interpretación que Dios le dio a Daniel en ese sueño para que se lo dijera a Nabucodonosor, representa el último reinado del hombre, que será el reinado bajo el gobierno del anticristo. Por eso vemos de que todos los reinados, todos los reinados que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, así se cumplió. Eh, de lo que fue, bueno, de Babilonia, de lo que fue los medo-persa, que fue los griegos, que fue romanos, se cumplió todo tal cual como Daniel se lo había dicho, porque Dios se lo había revelado y había dado la interpretación correcta de ese sueño que había tenido Nabucodonosor. Por eso la otra vez también miraba un documental que hablaba y tocaban ese tema y mismo un documental hecho por ateos, por incrédulos mismos, que no conocían a Dios, pero quedaban asombrados, atónitos, porque conforme a las profecías veían como todo era real, y se dan cuenta de que todo lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor y quedó escrito, se cumplió todo tal cual así como él se lo dijo. Y estas personas quedaban admirados y veían cómo, era, cómo también estaban siendo tratados y administrados también por la palabra, por la profecía del Señor, y quedaban atónitos estas personas no eran cristianos, eran personas normales del mundo, estudiosos de la historia, y quedaban atónitos, porque todo lo que la palabra dice, todo lo que la escritura dice, muchas cosas se cumplieron y muchas cosas seguirán cumpliéndose, como vemos, que en este reino que Daniel, el último reino que remarcó del hombre, que será controlado por el anticristo, que después, bueno, será derribado, también le remarcó que, bueno, sería derribado por una piedra, caería, una piedra en forma de fuego y destruiría eh, esa parte en el sueño de Nabucodonosor, destruiría el último gobierno y haría que se caiga toda la estatua esa bola de fuego representa el último reinado de Jesucristo aquí en la tierra, que destruirá el reinado del anticristo. Y vemos de que en una parte dice que eh, los pies con barro eh, representa una mezcla, muchos lo llevan solamente directo a lo que es el transhumanismo, a la mezcla de lo que es el hombre con la máquina, por las cosas que están inventando. Transhumanismo es convertir al hombre en una especie de mitad robot, mitad hombre, a través de los implantes, lo que es en la cabeza, a través de lo que es un implante en las distintas partes del cuerpo. eh, Muchos lo llevan a ese enfoque, a lo que significa la mezcla en ese sueño del hierro con barro. Pero ahí lo que en sí representa y eh, quiere decir de que eso representa una mezcla de ideologías, una mezcla de personas, una mezcla de razas, de seres humanos. Eso es lo que significa ese último imperio. O sea que, como la misma palabra nos enseña y nos dice de que el reino del anticristo nacerá eh, de lo que fue el antiguo imperio romano, que fue como la herencia también que fue del griego. Eh, o sea, de que la palabra nos enseña de que 10 naciones de Europa y 10 naciones del Medio Oriente se unirán. La palabra del Señor nos enseña eso, se unirán esas naciones y de ahí, de esas 10 naciones, nacerá quien el anticristo.
que se cree que el anticristo vendrá de lo que es hoy en día, bueno, en Siria, o Siria e Irak, porque antes Siria e Irak estaban juntos, y la palabra enseña que de Siria saldrá, pero antes era una sola nación, estas dos naciones, y hoy en día, bueno, vemos que están separados, o sea que puede salir de Siria o de Irak el anticristo. Y, y bueno, nos enseña de que, bueno, será, por eso es que se cumple lo que, bueno, se va a cumplir lo que enseñaba la interpretación de ese sueño que Dios le dio a Daniel, eh, del barro cocido con hierro, o sea, la mezcla, o sea, mezcla de esos países del Medio Oriente, como va a estar Irán, va a estar Kazajistán, algunos otros países más del Medio Oriente, que, que se unirán con los europeos, se unirán con los europeos y, y ahí vemos que se hará esa mezcla, se hará esa mezcla de ideología, se unirán, pero aún mantendrán separados también sus costumbres, porque como el barro con el hierro no se puede mezclar así, bueno, será una unión en lo que será política y bélicamente, se unirán, pero de esa forma, porque de otra forma no se pueden juntar porque no, como el hierro y barro que no combinan. Por ejemplo, los, los musulmanes son personas muy religiosas, son terroristas, son religiosos y los que no se unen a ellos lo dejan de un lado, lo discriminan, hasta los matan algunos. Por eso es que pueden unirse, sí, políticamente, pero en ideología, en lo que es religión, en eso no se puede unir a lo que es un europeo, que por sí tiene, bueno, la religión católica o alguna otra creencia diferente. Por eso vemos que ese imperio del anticristo, bueno, será como hierro y el barro junto, en parte débil y en parte fuerte. Y lo que vemos hoy en día con el ataque de Rusia, esto tiene que ver con el ataque de Rusia, que vemos de que Rusia, el comunismo, tanto como Rusia como China, están trabajando para el anticristo, para este gobierno que se manifestará después del arrebatamiento en la plenitud. Pero vemos lo que está pasando hoy en día de que estos pueblos, Rusia como China, están trabajando lo que es el comunismo para abolir lo que hoy en día gobierna el mundo, que es la democracia, comandado por la cabeza de Estados Unidos junto con la OTAN. eh, que gobierna lo que es la democracia en en la mayor parte del mundo. Y vemos que Rusia y China están trabajando, están operando para ir aboliendo que la democracia. Ahora ya vemos cómo están atacando a Ucrania para que la democracia retroceda y para que, bueno, el imperio del anticristo, el imperio de la bestia, vaya tomando cada vez más dominio y control de todo. Eh, por eso vemos eh, que habrá ese G10, dentro de poco se puede llegar a dar después de que, bueno, Rusia arrase lo que, bueno, ahora Ucrania, tome Ucrania, después irá seguramente por Suecia o por Polonia o por algunas otras naciones que le pertenecían a ellos en la antigüedad, porque se tiene que cumplir lo que dice en Ezequiel 38, tiene que cumplir. Eh, por eso Estados Unidos e Inglaterra serán dejados de lado y la OTAN, eh, la OTAN será en un momento destruida. Eh, esa organización de las naciones del Atlántico que se fundó en el 49, eh, esa organización va a tener que ser quebrada porque no va a tener lugar, porque en Ezequiel 38 la palabra del Señor nos enseña de que Alemania, como le compartía también un hermano que me estaba preguntando sobre ese tema, Alemania, eh, Francia, Italia, Turquía, que hoy están en la OTAN, que están con Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones más que están en ese tratado, en esa organización. eh, en Ezequiel 38 estas naciones, Alemania, Francia, Italia, Turquía, aparecen con Rusia, aparecen unidos con Rusia y aparecen atacando a Israel, aparecen así. O sea, de que la OTAN, nosotros vamos
a ir viendo cómo la OTAN va a ir siendo destruida, o sea, esa organización se va a ir siendo destruida por Rusia, por China, como ya lo estamos obviamente viendo ahora con lo que está pasando en Ucrania, y esto va a seguir, va a continuar. Eso no nos tiene que sorprender porque va todo rumbo a cumplirse lo que es la profecía del Señor, lo que es la palabra del Señor, va todo rumbo a cumplirse ahí a eso. Y vemos de que como Rusia aparece aliado con Alemania, con Italia, con Francia y con otras naciones más, esos bloques se tienen que ir formando. Nosotros vamos viendo cómo se van formando esos bloques. Porque la palabra en el pantallazo que nos dan seguido en el 38 aparece así. Aparece esta nación atacando a Israel en el inicio de lo que va a ser el Armagedón, lo que va a ser la guerra de Gog y Magog, se cree a mediados de la tribulación. Eh, por eso nosotros seremos testigos de cómo la OTAN va a ir siendo destruida. Y fíjese de que si, bueno, eh, muchos países le van a dar la espalda a Estados Unidos, se van a unir a Rusia y otros por ahí como por ejemplo como Inglaterra, Estados Unidos y algunas otras naciones más que por ahí están ahí en la OTAN no van a querer unirse a Rusia y bueno, van a presentar guerra, van a seguir presentando guerra, así como Ucrania. Y bueno, estas naciones van a ir siendo exterminadas. Lamentablemente, conforme a la palabra, conforme a las profecías, van a ir siendo exterminadas, tanto económicamente como bélicamente van a ir perdiendo, porque el reinado del anticristo se va a tener que hacer de manifiesto en lo que es la plenitud. Y para eso tiene que, bueno, las naciones que hoy por hoy, bueno, gobiernan el mundo tienen que ir siendo dejadas de lado. Por eso es que veremos mucho más conflictos, iremos viendo muchas más guerras también, conforme a la palabra del Señor, conforme a las profecías que nos enseña eso. Por eso dijo Jesús que no debemos asustarnos porque se levantaría también, bueno, nación contra nación, reino contra reino, habría peste, enfermedad, terremoto, en diferentes lugares, pasarían un montón de cosas antes de que, bueno, el Señor venga en su venida. Eh, por eso esto lo tenemos que tener bien en claro, de todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo y de que todo ya está avisado de antemano por el Señor. Por eso son tiempos de estar en comunión con el Señor, de estar en oración, de estar en ayuno, de estar en lo que es la palabra, en lo que es la comunión con Él, eh, estar compartiendo la palabra, estar predicando, estar transmitiéndole el mensaje a la gente, que hay muchos que están dormidos, que no tienen el conocimiento de lo que es la palabra, la revelación de Dios, están dormidos, están cerrados en sus pensamientos, por ahí están en su afán diario, por ahí ven un noticiero, están en conflicto, pero no le dan importancia, no toman la magnitud porque no tienen el claro conocimiento y entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Y es muy importante que nosotros entendamos esto y eh, pongamos por obra lo que el Señor nos manda. En Romanos capítulo 12, verso 2, también quería compartir esta palabra para culminar. Romanos 12, verso 2. La palabra del Señor dice así, eh, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías en la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Bueno, aquí vemos en el versículo 2, no ha desechado Dios, ¿quién? Dice, a su pueblo, Dios no desecha a su pueblo. Ahí habla de Israel, pero bueno, Israel también, bueno, representa pueblo, el Señor hoy es la iglesia, hoy somos nosotros. El Señor no nos desecha, si nosotros le disponemos de corazón, estamos en comunión con Él, si nosotros día a día nos esforzamos, nos entregamos a lo que es su voluntad y a el estar atento en lo que es su palabra. El Señor está con nosotros, el Señor está siempre con nosotros, el Señor no le desecha, sino que el Señor le da la oportunidad
para que nosotros en Él podamos escapar de todo lo peor que está por venir en el mundo, porque el Señor no ha puesto a la iglesia para ira, sino para redención, para salvación, para vida eterna, y para que mientras que esté aquí en la tierra anuncie su palabra, anuncie su verdad, anuncie todo lo que Él mandó a que nosotros tenemos que predicar, que es el Evangelio, y que es todo lo que está revelado en su palabra, en las profecías, que lo estamos viendo con nuestro propio ojo, que está sucediendo. Que Dios me lo continúe bendiciendo y luego seguiremos meditando en la palabra, compartiendo lo que Dios habla en nuestras vidas. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.